Empezar con la primera disertación con Carolina González Rodríguez, profesora de la UBA y investigadora de la Fundación Bases, que va a hablar de la distribución de la tierra en la provincia de Buenos Aires, un caso de estudio para investigar el origen de la pobreza. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presentes en esta comisión y no en otra mucho más interesante que esta. En primer lugar, quiero pedirles disculpas porque me acabo de dar cuenta que no guardé el PowerPoint, por lo cual va a ser toda una conversación. Espero que sea una conversación, primero una breve exposición y después queda abierta para que ustedes, por favor, participen o colaboren con la presentación que voy a hacer. Esto tiene sus orígenes en una inquietud que se me planteó con respecto a la ley 8912, es una ley provincial del año 1977, que lo que hizo fue prohibir los loteos populares. Los loteos populares consistían en la compra de grandes extensiones de tierras, fundamentalmente en el segundo y tercer cordón de la provincia del conurbano bonaerense, para su posterior loteo y venta a compradores minoristas, por decirlo de alguna manera. Las condiciones de venta eran sumamente favorables para los compradores, ya que con apenas un 15, un 20% de valores muy bajos, quienes compraban estos predios podían pagar la totalidad del precio en hasta 140 cuotas. Al final del tiempo en el que estuvo vigente esta posibilidad, las cuotas se extendían hasta las 140, es decir, que eran más de 10 años. Finalmente, en el año 1977 se sanciona este decreto ley porque fue sancionado por el gobierno militar de facto en ese momento, que lo que hizo fue reorganizar el sistema institucional de la tenencia de tierras y urbanizaciones en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente prohibir el sistema de loteos populares o de loteos sin ningún tipo de infraestructura, como eran los que hasta ese momento se venían presentando. Mi hipótesis al conocer de esta norma, la hipótesis que yo manejé para empezar esta investigación, que es un puntapié, es el puntapié inicial de una investigación que pretendo convertirla en una investigación mucho más extensa y mucho más profunda. La hipótesis mantenida es que con la sanción de la ley, del decreto ley 8912 del 77, se promovió el incremento de la población en villas miserias y asentamientos precarios. Quienes no pudieran ya acceder a los loteos económicos o a los loteos populares tendrían, en mi hipótesis, los incentivos de ocupar y aumentar la población de los asentamientos precarios y las villas miserias. Esa era la hipótesis con la que yo, teniendo esa hipótesis en mente, empiezo el trabajo. Lo primero que identifico es que la literatura disponible es vastísima, es inmensa, es gigante, la cantidad de datos están terriblemente dispersos, desorganizados, y en las más de las veces encontré que sobre un mismo dato disponible, 2 o 3 autores diferentes, usando inclusive las mismas fuentes, llegaban a resultados y a conclusiones diametralmente opuestas en cuanto a la mensura y en cuanto a los datos numéricos disponibles para el estudio del manejo de los asentamientos precarios y las villas miserias. Ese es un dato importante metodológico a tener en cuenta. En segundo lugar, la literatura disponible surge fundamentalmente de la Academia de Ciencias Sociales, y la Academia en Ciencias Sociales es una academia que está realmente cooptada por las ideas de izquierda, y el tema de las villas miserias y los asentamientos es como un gran tema para ese tipo de academia, por lo cual toda la evolución doctrinaria que encontré es una doctrina que si bien es metodológica y es respetable, también tiene una alta carga ideológica y una alta carga dogmática en cuanto a las conclusiones a las que se arriba. Segundo tema. Sin perjuicio de esto, es muy interesante destacar que esta literatura y esta doctrina más bien especializada en el tema discrimina y diferencia una villa miseria de un asentamiento. A los fines prácticos me pareció que era importante finalmente esta diferenciación.
Las villas se entiende por villas miserias todos aquellos asentamientos que son realizados de manera individual, es decir, son personas y familias sin ningún tipo de organización o sin ningún tipo de previsión al momento de ocupar un terreno. No hay una diagramación urbana, no hay un criterio urbanístico, no tienen una previsión de estabilidad y por el contrario había, de esto se hace más referencia a los orígenes de las villas miserias, había un criterio, una condicionalidad de temporalidad, es decir, que la gente ocupaba los predios y convertían los lugares en lo que luego se conocieron como villas miserias con un criterio de precariedad y temporalidad, no había pretensión de quedarse ni pretensión de estabilidad. Los primeros casos que se reflejan o de los cuales se da cuenta en cuanto a la existencia de villas miserias surgen de los años 30 y 32. La primera de ellas, la Villa Desocupación, para después convertirse en la Villa Esperanza, que fueron las villas antecedentes a lo que hoy en día se conoce como Villa 31 en la zona de Retiro en Buenos Aires. La zona geográfica que tomé como objeto de estudio fueron lo que es conocido como AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, porque la gran mayoría de los asentamientos tuvieron su origen en esta zona, según la literatura disponible, debido a el fin del criterio o del modelo agroexportador por un lado y el inicio del modelo de sustitución de importaciones por el otro, que motivaba la migración interna hacia el epicentro de la República, que era la ciudad de Buenos Aires, generando una mayor cantidad de habitantes, una mayor cantidad de población, y con un déficit, por supuesto, habitacional en consecuencia. Pero hasta mediados de los años 30, la característica urbana fundamental en la ciudad de Buenos Aires era la que se conoce con el nombre de conventillo, que eran con un criterio urbanístico particular de casas chorizos, eran casas individuales donde cada uno de las habitaciones daba lugar a la ocupación por una familia o por un grupo particular, un grupo familiar. Pero en este caso de los conventillos no existía la irregularidad y la informalidad que luego se percibe en las villas miserias en los asentamientos, porque los criterios de propiedad privada estaban claramente definidos. Había un dueño, había un propietario de la casa chorizo y luego había inquilinos que eran quienes ocupaban las habitaciones. En el caso de las villas miserias, la informalidad es manifiesta, es absoluta, no existe derecho a la propiedad privada y por lo general, por la literatura encontrada nuevamente, eran ocupaciones de terrenos propiedad de los estados nacionales y provinciales. Inclusive en una parte encontré una referencia al estado monopólico, que me llamó la atención proviniendo del contexto en el que la estaba leyendo, y al estado latifundista, que me pareció bastante interesante. Por oposición, los asentamientos sí contienen un criterio de previsibilidad, sí tienen un diseño urbanístico, están organizados, quienes toman los predios para organizar, para instituir posteriormente asentamientos, cuentan con un diseño urbanístico, con una caracterización muy similar a lo que anteriormente planteaban los loteos, es decir, mensuras, lotes, manzanas, calles, espacios verdes, espacios libres para después ubicar escuelas y ubicar hospitales. Pero en términos generales los asentamientos se diferencian de las villas miserias en que hay un criterio de previsibilidad, un criterio de estabilidad, un ánimo de permanencia y mucha organización. El objetivo de estas tomas es pedir posteriormente la regularización de la tenencia de los predios, cosa completamente diferente a lo que sucede con las villas. En el caso de los asentamientos, quienes toman o quienes ocupan los predios cuentan con el asesoramiento de ingenieros, arquitectos y abogados, con el fin de ocupar los predios, diseñar el terreno y posteriormente plantear todos los reclamos judiciales y administrativos necesarios para contar con la titulización de los predios ocupados. O sea que la diferencia es bastante importante entre una villa miseria y un asentamiento. Ante la problemática
hasta 1976 el tema de las ocupaciones villeras, por decirlo de alguna manera, hasta 1976 se perfilaba, se entendía como un problema, existía la problemática villera, pero las políticas públicas de solución a cada una de estas problemáticas definí, o en base a la literatura disponible, definí 3 periodos bien marcados y diferentes entre sí. Hasta 1976 la política era de erradicación con localización. El Estado erradicaba a las villas fundamentalmente de la capital federal, pero destinaba la población erradicada a viviendas sociales que eran construidas a costo y cargo del Estado. ¿No? Hasta la literatura más furibunda a favor de la izquierda reconoce que no ha sido en absoluto exitosa esta política, y que por supuesto la cantidad de recursos, la cantidad de viviendas sociales nunca alcanzaban a cubrir la cantidad de demanda de viviendas sociales, ya que toda esa política lo que hacía era incentivar a más tomas de predios con el objeto de ser posteriormente erradicados y localizados en estas viviendas sociales, por lo cual las viviendas sociales, construcción a cargo del Estado, nunca eran suficientes. De 1976 a 1983, durante la época del gobierno militar, se plantea la política de erradicación sin localización. Directamente los echamos, directamente los erradicamos, y la teoría es que muchos de estos habitantes o pobladores de villas y de asentamientos volvieron a sus lugares de origen, sean las provincias, sean migrantes internos o fundamentalmente países limítrofes, que ya para entonces se percibía una presencia de extranjeros de países limítrofes ocupando este tipo de asentamientos o construcciones populares. Y en 1983 en adelante, con el retorno de la democracia, se da un cambio copernicano en la posición del Estado frente a la problemática villera, y en lugar hicieron, esta es una licencia que me tomo, cuando no puedes contra ellos, úneteles. Entonces, ¿qué dijeron? Como la solución nunca la alcanzamos, porque por más que los erradiquemos vuelven, porque por más que les construyamos viviendas sociales no alcanzan, pues entonces reconozcámosles su derecho a recuperar la ciudad. La cantidad de bibliografía que hace uso de esta poética izquierdista es impresionante. Derechos a recuperar, tienen el derecho a recuperar la ciudad, tienen el derecho a asentarse en el lugar donde ya están ubicados, tienen el derecho a no ser discriminados, y genera toda una línea de investigación muy fuerte que surge a partir del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, que plantea la solución a través de lo que se conoce como el enfoque de derechos. En vez de echarlos, en vez de erradicarlos, pues los regularizamos, los admitimos, los reconocemos sus derechos, derecho constitucional a partir de la reforma del 94 a la vivienda digna, los amparamos en tal carácter, y en lugar de erradicarlos, si no los invitamos a venir, por lo menos los mantenemos en esa situación de precariedad y asentamiento en el que están con vistas a una posterior regularización. La regularización básicamente consistía, en el caso de los asentamientos, en la venta, entre comillas, de los predios usurpados, pero no a los individuos que usurpan, sino a quienes se arrogaban la calidad de representantes de los villeros o de representantes de las tobas o de las ocupaciones. No encontré ningún tipo de referencia que legitime de manera inequívoca la representatividad invocada, lo que por supuesto genera importantísimos problemas de agencia, ¿no es cierto? En cuanto al enfoque de derechos, quisiera hacer no es el objeto obviamente del paper, pero quisiera hacer una particular mención. Es una doctrina ampliamente desarrollada, que lo que postula es la creación de derechos a medida de las necesidades y su implementación a través de los reclamos judiciales. Se pretende la judicialización
de todos estos reclamos y la legitimación de ellos a través de los fallos judiciales que los admitan. Hasta ahí el tema de la presentación de la problemática villera. Simultáneamente se daba lo que al principio mencioné, que era la disponibilidad de terrenos en zonas alejadas del radio céntrico de la capital federal, que comprados por inversores privados a precios sustantivamente inferiores de lo que eran los precios que se manejaban por las tierras y por las viviendas en la capital federal y en las zonas más cercanas a la capital federal, estos predios eran comprados a precios prácticamente nulos por ser lugares, por tratarse de bañados o de muy baja calidad ambiental, según alguna literatura que también encontré, para su posterior, en grandes extensiones, para su posterior loteo y venta al menudeo. Las condiciones de venta, como les comentaba al principio, eran sumamente favorables, lo que permitía que los sectores más, de menos recursos, los sectores más humildes pudieran acceder a la tierra, pero a través del sistema de la propiedad privada directamente. Existían acuerdos contractuales, no tenían ningún tipo de regulación, no tenían ningún tipo de limitaciones, era pura consecuencia del orden espontáneo. Y lo que sí se menciona reiteradamente es que este esquema de negocio fue viable gracias a la aparición del transporte público y de la creación del colectivo, que lo que hizo fue permitir el acceso de estos compradores desde estas zonas alejadas del centro de la periferia, alejadas del centro, ubicadas en la periferia, hacia el centro de Buenos Aires, que es donde ocurren o donde tienen lugar mayormente las actividades profesionales y laborales de los compradores de estos predios. En el 28 de octubre de 1977, simultáneamente con la política de erradicación de las villas miserias sin relocalización, el gobernador de facto de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, sanciona el decreto ley 8912 del año 1977, que consiste en el certificado de muerte del sistema de loteos populares, en tanto obliga a la organización de las tierras, obliga a reunir una serie de requisitos burocráticos para pedir los permisos necesarios para poder organizar loteos y urbanizaciones de este tipo. Demanda fundamentalmente, y este fue el motivo principal por el cual el sistema de loteos populares tuvo su fin, demanda la prestación de infraestructura y de servicios municipales junto con los lotes vendidos, lo que hace que todo el sistema de negocio de compra al mayorista en tierra, compra al por mayor de la tierra para su posterior venta en lotes más pequeños o al por menor, resulte ya inviable, en tantos los costos de provisión de infraestructura, calles, iluminación, energía eléctrica, cloacas, agua potable, etcétera, hizo que muy pocos inversores o que muy pocos jugadores pudieran acceder a completar toda esa cantidad de requisitos para posteriormente vender los lotes ya zonificados y con la infraestructura municipal, lo que en definitiva dio lugar al fenómeno de countries y chacras y country clubs privados que hoy por hoy que junto con, a partir de los años 90, junto con el desarrollo de la Panamericana y de vías de acceso más viables a la capital federal, resultaron en un crecimiento exponencial. Pero en concreto los loteos populares, a partir de esta regulación, no pudieron continuarse, no pudieron mucha gente de condiciones menos favorables pudieron acceder a la propiedad privada de su tierra, de su hogar, de su casa, y por el contrario los sectores más altos, los sectores con mayores recursos,
fueron quienes efectivamente pudieron, por un lado, alcanzar los requisitos o encontrar los requisitos, cumplir los requisitos demandados por el decreto ley 8912, vender los loteos con la infraestructura municipal y por el otro lado adquirir los loteos con toda la infraestructura ya disponible a precios obviamente sustantivamente más altos que los que permitía el loteo popular. Sí, ya termino. Justo. Como no traje el PowerPoint, me acuerdo un par de cifras nada más para ustedes. 1956 se registraban 75.000 habitantes en villas miserias y asentamientos. Bueno, asentamientos hasta ese momento no existían, pero en villas miserias hasta 1956 había 75.000 personas aproximadamente en la capital federal y el Gran Buenos Aires. En el año 1981 se registraban 290.000 personas y en el año 2013 se registraron 1.200.000 personas. Cifras de con fuente en el INDEC, los censos y la última de 2013 de una organización, una ONG dedicada al estudio de la problemática habitacional, techo.org. Como conclusión, yo no encontré evidencia empírica que demuestre la hipótesis inicialmente sostenida. La cantidad de habitantes de villas miserias no sufrió un aumento exponencial a partir de la sanción del decreto ley 8912 del 77. Sin embargo, encontré referencia a que la antigüedad de los asentamientos data de aproximadamente esa época, data de aproximadamente mediados de los 70. Si dijimos que los asentamientos tienen características de previsibilidad, diagramación urbanística, estabilidad y permanencia, podríamos identificar todas esas características a los elementos o características que tenían los loteos populares, por lo cual si a partir de mediados del 70 aparecen los asentamientos, la pregunta que me nace ante esta circunstancia es decir, ¿será que los habitantes de esos asentamientos podrían haber sido quienes a partir del decreto ley 8912 no pudieron seguir adquiriendo los loteos populares? Entonces la conclusión en realidad es una pregunta abierta. Bueno, muchas gracias y mil disculpas que no traje el PPT.